Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Saludos para todos y todas. En el día de hoy les vamos a mostrar nuestro recorrido a una de las comunidades indígenas de nuestro departamento del Chocó, que se llama Mojaudó, ubicado en el municipio de Bojayá. La comunidad de Mojaudó hace parte del resguardo Alto Río Bojayá, y para llegar a esta comunidad primero salimos desde la ciudad de Quibdó, que es la capital del Chocó. Como ustedes pueden ver en este trayecto vamos viendo comunidades del pueblo afro que se encuentran también a orillas del río Atrato. Este es el río Atrato, vamos sobre el río Atrato. Nosotras salimos a las 9:30 de la mañana desde la ciudad de Quibdó. Nos demoramos aproximadamente 4 horas para llegar a la cabecera municipal de Bojayá, que es Bellavista. Este es Bellavista, el puerto. Y a como llegamos, salimos para la comunidad. Lo que ustedes pueden ver allá al fondo, ese es Vigía del Fuerte. Vigía del Fuerte es un municipio que pertenece a otro departamento de Colombia, que es Antioquia. Ahora sí, entramos al río Bojayá. Este es el río Bojayá. Y mientras les vamos mostrando nuestro recorrido, quiero también hablar acerca del pueblo Embera, la gran nación Embera, porque es algo que nos han preguntado bastante en los comentarios y también nos han confundido mucho con otros pueblos, tanto de Colombia como de otros países. Entonces queremos comentarles acerca de la gran nación Embera en Colombia. La gran nación Embera en Colombia está conformada por 5 pueblos, es decir, están los Emberas Catío, los Emberas Chamí, Embera Yávida, Embera Dóvida, que somos nosotros, y también están los Eperara Siapidara. Cada uno tiene su manera de vivir, de pensar, de ser. Cada pueblo nos diferenciamos una de la otra en nuestra manera de ser, de nosotros actuar dentro del territorio y de nosotros vivir en los territorios. Sin embargo, encontramos similitudes en gran parte de ella, como por ejemplo en nuestro lenguaje, Embera Bedea. Hay muchas cosas que se puede entender y otras que absolutamente no se puede entender de un pueblo al otro. Todo esto a nivel general, y les quiero hablar también un poco más del pueblo Embera Dóvida, que es mi pueblo y es lo que yo conozco más. Nosotros los Emberas Dóvida somos pueblos seminómadas, somos cazadores, somos pescadores y también recolectores. La mayoría de nuestras comunidades indígenas siempre van a estar a orilla de los ríos. Nuestro medio de transporte, como han podido ver, es el río, la siembra de los plátanos, el maíz, la caña y demás siembras se encuentran generalmente a orilla de los ríos. Pues no todo es así, pero generalmente sí. Estamos llegando a la comunidad de Mojaudó. Esta es la comunidad de Mojaudó. Estamos llegando sobre las 5 de la tarde y nos estuvieron esperando con este plato tradicional, boloji y sopa de carne de monte. Y en hora de la noche, como siempre, cada que llegamos a la comunidad, nos echamos agua. Buenos días para todos nuestros oyentes de Noticias del Visionario, voces y lecturas de la información. Hoy martes 2 de julio de 2024 les damos la bienvenida a esta propuesta informativa para la región central de Colombia, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 107.4 FM y también en las diferentes plataformas y redes sociales. Escuchábamos a una integrante de la comunidad Embera Dóvida llamada Gente de Río contando sus costumbres. Bienvenidos.
El gobierno de Bolivia anunció este viernes la captura de otros 4 militares que participaron en la intentona golpista del miércoles contra el presidente Luis Arce. Entre los detenidos están el capitán de infantería Miguel Burgos, acusado de coordinar la toma de la Plaza Murillo frente a la sede del gobierno, así como el conductor del tanque que derribó la puerta de la sede del Ejecutivo. Durante la rebelión militar resultaron heridos 14 civiles. Con estas capturas ya son 21 los detenidos por el caso, denominado como golpe de Estado fallido por el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo. El terremoto de magnitud 7 que se registró en Perú este jueves pasada la medianoche deja al menos 8 heridos y daños leves. Las autoridades descartaron la alerta de tsunami. El epicentro del sismo se ubicó en el litoral sur, en el departamento de Arequipa. Perú, con unos 33 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, en el que se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Esto es otro de los... El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó tras el debate que tuvo un buen desempeño y calificó a su rival, el republicano Donald Trump, de mentiroso y que solo habló de sus problemas legales. Desde el Comité Nacional del Partido Republicano señalan que Biden avergonzó a Estados Unidos y que en el debate dejó ver que es completamente incapaz de ejercer el cargo por su deterioro cognitivo. En la ronda de discusión organizada por el canal CNN, ambos candidatos a la presidencia abordaron también la migración y la guerra en Ucrania y Gaza. Irán elige un nuevo presidente en unas elecciones que fueron convocadas por la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero el mes pasado. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, controló la selección de los 4 candidatos que optan a la presidencia. La votación para elegir un nuevo liderazgo político en Irán se produce en medio de la ira interna por la represión de protestas y las tensiones con Israel. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron nominar a la conservadora alemana Ursula von der Leyen para un segundo mandato en la presidencia de la Comisión Europea. Además, designaron al socialista portugués Antonio Costa como presidente del Consejo Europeo, así como la liberal estonia Kaja Kallas como alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. No hubo total consenso en el bloque, ya que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se abstuvo sobre la nominación de von der Leyen y votó en contra de Kallas y Costa, mientras que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, votó en contra de von der Leyen, según fuentes diplomáticas. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. A las 6 de la mañana, 9 minutos, avanzamos con la información porque en la capital de la República fueron capturados miembros de la estructura de alias Satanás, quienes serían responsables de muchos atentados allí en la capital de la República, especialmente en el sector de Usaquén. ¿Qué nos dice el alcalde mayor? La información desde Bogotá en Noticias El Visionario. Bogotá está cansada, obviamente, de que hayan ocurrido hechos en el pasado que quedaban en la impunidad y hechos que muchas veces la gente decía, ¿quién sabe cuándo capturarán a los responsables de eso que ocurrió? Pues en estos meses hemos demostrado que se puede cambiar eso y gracias a la articulación hemos dado resultados contundentes e inmediatos. Hoy la policía anuncia la captura de los 3 responsables del lanzamiento de la granada en el comercio de Usaquén, Cedritos, hace menos de 48 horas. Fueron identificados, ya había una denuncia de la extorsión de que estaba siendo víctima este comerciante desde el mes de marzo, lo tenía la investigación de ese caso por los panfletos que recibía el Gaula del Ejército. A raíz del hecho, hace 48 horas más o menos, la policía asumió, Policía Metropolitana, particularmente Inteligencia de la Policía y el Gaula de la Policía, la investigación. Empezaron y desplegaron todo un esfuerzo para que con herramientas tecnológicas, cámaras, también con la ayuda importantísima de la ciudadanía, una fuente humana que dio información para poder llegar a este resultado, se pudo ubicar a los responsables. El día de ayer ya los tenían ubicados y hoy fueron capturados al mediodía. Entonces es un gran resultado de la policía, que hace parte del esfuerzo además de luchar contra la extorsión en Bogotá. Este grupo, según los indicios que tenemos, hace parte de la estructura de alias Satanás. Y además, ustedes saben, esto viene a sumarse a unos golpes que le hemos dado este año a esa estructura de Satanás.
alias Maracucho, que fue capturado en Estados Unidos, Pedrito, Vitico, Gocho, entre otros. El responsable, por ejemplo, del asesinato en Kennedy, también de un comerciante, fueron capturados. Y seguimos persiguiendo, en este caso, a alias Moisés, que hace parte también de esta organización. Por otra parte, le hemos dado también golpes contundentes al Tren de Aragua, que es la otra organización que hace presencia en Bogotá. Yo quiero agradecerle a todo el equipo de la policía por este esfuerzo, agradecer a esta coordinación con la Secretaría de Seguridad y con la Fiscalía, y advertirle a la ciudadanía, vamos a seguir trabajando en eso y necesitamos su ayuda, porque nos están ayudando con mucha información y eso lleva a resultados también contundentes. Y a los delincuentes decirles, este equipo que está trabajando en Bogotá en coordinación va detrás de esos delincuentes que aún siguen libres, pero que vamos a capturar, porque Bogotá no va a quedar impune ningún delito. Vamos detrás de Moisés, de Niño Guerrero, de Giovanni, y los vamos a capturar. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En las calles había asesinatos y masacres, pero los bananos del Urabá seguían llegando a los mercados internacionales. El hermano de Luz trabajaba en una de estas fincas hasta que el grupo paramilitar AUC lo asesinó. Obvio, cuando los trabajadores salían a trabajar, eso era, no sabía si se iban a llegar a la casa, sucesos muy fuertes, de verdad. Obvio, él era mi único hermano. Y en ese suceso, tanta violencia por el grupo armado de los paramilitares, él quedó en manos de ellos. Las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a trabajadores bananeros y sindicalistas a quienes señalaron de guerrilleros. A mi mamá y a mí. Ya después, sin ser así, porque fueron gente inocente que murió en la zona bananera. Trabajadores, gente que no tenían nada que ver. Durante décadas la región fue disputada por grupos guerrilleros y paramilitares. Estos últimos dejaron en la zona más de 4.900 víctimas. La población civil estaba en el medio de ese conflicto y era una cosa pero bien tensionante. Y la amenaza, alisten 1.000 ataúd, alisten 2.000 ataúd, que va a haber una masacre, que va a haber, y de hecho la hubo. En el 2007, Chiquita admitió en los tribunales de Estados Unidos haber financiado las estructuras paramilitares, incluso después de que fueran declaradas como organizaciones terroristas. Tantos años que tenemos de espera, tantos años que asesinaron a mi familiar, y allá salió la sentencia y aquí en Colombia está todo como ahí, quieto. En las últimas semanas se sentenció a Chiquita a pagar $34 millones en compensación por el daño causado a 8 colombianos que fueron representados por Earth Rights. Las víctimas que formaron parte de este juicio son menos del 1% de las víctimas en general que forman parte del caso. Y entonces este veredicto es muy importante y es un paso muy grande hacia la conciliación y la reparación de todas las víctimas, pero solo es el comienzo del proceso. Según la denuncia, los paramilitares recibieron más de $1.7 millones de financiación por parte de Chiquita. Además, usaron el puerto de la compañía para importar armas y exportar narcóticos. Se escucharon evidencias sobre las exportaciones de Chiquita y en cuanto a que se encontraron drogas en muchas de las embarcaciones de Chiquita saliendo de la zona. La empresa apeló el fallo judicial. Las familias no verán la compensación económica hasta que se resuelva este recurso. Que la verdad es que uno quiere a su familiar vivo, porque yo siempre he dicho que el dinero no recompensa la vida de ningún ser humano. Ninguna plata recompensa la vida de un ser humano. Pese a toda la evidencia, los abogados de Chiquita argumentan que sus ejecutivos estaban siendo extorsionados por las autodefensas. Ninguno de ellos tendrá responsabilidad penal. Están escuchando el Visionario Noticias.
En Caracas concluyó la primera fase de negociaciones de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y la segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC. El encuentro se realizó con la participación de Venezuela, Cuba y Noruega en calidad de países garantes, así como con la presencia de la ONU. Al grupo armado se le exige el cumplimiento del acuerdo de paz del 2016 y el establecimiento de un sistema de verificación para garantizar el alivio en regiones afectadas. Al mismo tiempo, se requiere un cese inmediato de las hostilidades. En paralelo, el Consejo de Estado aceptó una demanda en contra del decreto de Gustavo Petro que permitió establecer la mesa de negociaciones con la segunda Marquetalia. En este contexto, el periodista y analista político Ramón Jimeno considera que las conversaciones con la segunda Marquetalia son ilegítimas por el incumplimiento de los acuerdos por parte de este grupo. Estas negociaciones son poco legítimas y muy complejas desde el punto de vista legal, porque la disidencia de las FARC rompió el acuerdo que se estaba firmando con el gobierno Santos en el 2016, de manera que ya incumplieron un proceso de paz y en la ley que autorizó ese proceso de paz estaba prohibido que quienes se abstuvieran de cumplirlo tuvieran de nuevo un reconocimiento para otro nuevo proceso de paz. La política del gobierno no ha sido clara, no hay una organización ni una metodología ni unas directrices claras del gobierno sobre cuáles son las condiciones para llegar a un acuerdo. Y eso ha hecho que se gaste mucho tiempo en las mesas discutiendo sobre la metodología sin que haya avances concretos. Lo segundo es que el mismo gobierno no ha cumplido todavía a cabalidad el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC. Entonces, ese incumplimiento genera mucha desconfianza a los otros grupos guerrilleros, porque si no le han cumplido a las FARC, que era un grupo mucho más grande, con un apoyo internacional gigante, con el apoyo de Naciones Unidas, si no le han cumplido a ellos, pues los otros grupos que son menores tienen muchas dudas de que le vayan a cumplir. El Visionario Noticias. En el primer semestre de 2024, el Ministerio de Defensa logró con éxito la aprobación de 2 iniciativas: el acto legislativo que garantiza la mesada 14 para activos y pensionados de la fuerza pública y la reforma de la ley de incorporación que aumenta de manera progresiva la bonificación a un salario mínimo para hombres y mujeres que presten el servicio militar, entre otros nuevos derechos y estímulos. El propósito y las acciones del Gobierno Nacional desde el 7 de agosto, el beneficio de hombres y mujeres de la fuerza pública, también de los veteranos. Y en ese beneficio de hombres y mujeres de la fuerza pública, creo que tenemos un Congreso unido. Esto se suma a otros 2 importantes proyectos de ley aprobados que incorporan a nuestro ordenamiento jurídico 3 tratados internacionales fundamentales para el sector, especialmente para la Armada y la DIMAR, porque refieren a la protección ambiental en actividades marítimas. Aquí te contamos cuáles son. El proyecto de ley con el que se aprueba el protocolo relativo al Convenio Internacional sobre Líneas de Carga y el protocolo relativo al Convenio Internacional para la Seguridad Social de la Vida Humana en el Mar. El segundo es el proyecto de ley con el que se aprueba el Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua, de Lastre y Sedimentos de los Buques. Esto ya fue sancionado por el presidente como la Ley 2362 de 2024. Hace más de 20 años el país no ratificaba instrumentos internacionales tan importantes. Hoy, el gobierno del cambio se pone a la vanguardia en la protección de los mares en sus actividades. Esta es una importante decisión para la protección de los ecosistemas marinos que garantizan la protección de la biodiversidad en el territorio colombiano. Con la sanción de estas leyes, Colombia armoniza la normatividad a los instrumentos internacionales, demostrando su compromiso con la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio marino. De esta manera, el Estado continúa actualizándose en materia jurídica para respaldar las acciones técnicas de las actividades marítimas.
Con paso firme avanza en el Congreso de la República el proyecto de acto legislativo 021 de 2024, que tiene como propósito cambiar el nombre de la Fuerza Aérea por Fuerza Aeroespacial Colombiana, ampliando el campo de acción de la FAC en el escenario local, regional y global de asuntos espaciales y promoviendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología espacial al interior del país, con un rol claramente definido, soportado en alianzas con entidades públicas y privadas. Esta iniciativa fue radicada el pasado 2 de abril en la Secretaría General del Senado por el ministro de Defensa Iván Velázquez Gómez y con el apoyo de todas las bancadas que tienen asiento en el Congreso de la República. Este proyecto de acto legislativo ya superó los primeros 4 debates en la Cámara y el Senado y cursará su segunda vuelta en el próximo semestre. El cierre de la legislatura fue engalanado con la aprobación de los ascensos de 5 oficiales superiores y de insignia, 2 de la Armada de Colombia y 3 de la Policía Nacional. También dimos inicio al proceso de ascenso de 2 oficiales del Ejército Nacional que culminará en la siguiente legislatura. Como parte del compromiso institucional con la transparencia y las actividades permanentes de rendición de cuentas, el Ministerio de Defensa asistió a 22 audiencias públicas y a 14 debates de control político, en los que se incluyen 2 mociones de censura que el ministro Iván Velázquez Gómez superó con las mayorías absolutas. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Un atacante que disparó con una ballesta a un policía que custodiaba la embajada israelí en Belgrado, la capital de Serbia, fue muerto a disparos. Según las autoridades, el policía herido se encuentra en estado grave tras haber sido alcanzado en el cuello por la flecha y ha necesitado ser sometido a una cirugía. El ministro de Asuntos Exteriores serbio calificó el incidente de atentado terrorista. La fiscalía está investigando el caso. Habrá segunda vuelta electoral en Irán. El reformista Masoud Pezeshkian y el ultraconservador Said Jalili se disputarán la presidencia del país en un balotaje que tendrá lugar el próximo 5 de julio. Pezeshkian se impuso en primera ronda con un 42% de los votos, 4 puntos por delante de Jalili. La de este viernes fue la cita electoral con menor participación desde la Revolución Islámica de 1979. Apenas un 40% de los iraníes ejercieron su derecho a voto. Los comicios presidenciales tuvieron que convocarse de forma precipitada tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero el pasado mayo. Choques entre manifestantes y policía en una protesta contra el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania en la ciudad de Essen. Ahí la formación celebra este fin de semana un congreso en el que ha reelegido en sus cargos a sus principales dirigentes. El partido de ultraderecha, que obtuvo los mejores resultados de su historia en las recientes elecciones europeas, opta a imponerse en los comicios regionales de septiembre en 3 estados federados del este del país. Las autoridades esperan la presencia de hasta 100.000 manifestantes contrarios a AfD durante los 2 días de encuentro. La Unión Europea aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia. El objetivo es equiparar al país, estrecho aliado de Rusia, con las medidas restrictivas que el bloque ya impone a Moscú por su guerra en Ucrania. Además, los países europeos buscan evitar que Rusia pueda eludir las sanciones en colaboración con Minsk. Entre las restricciones impuestas figuran la prohibición de importar carbón, petróleo, oro o diamantes procedentes de Bielorrusia. El muelle provisional construido por Estados Unidos para llevar ayuda a Gaza ha sido retirado debido al mal tiempo. El fuerte oleaje en la zona ha obligado a remolcar la instalación hasta un puerto israelí. El Departamento de Defensa estadounidense no mencionó una posible fecha para el regreso del muelle frente a la costa de la Franja de Gaza. Desde su puesta en marcha a mediados de mayo, las operaciones de desembarco de ayuda humanitaria han tenido que suspenderse en 3 ocasiones debido al mal tiempo. Están escuchando El Visionario Noticias. En Colombia, sectores sociales rechazan la presencia militar de Estados Unidos en sus aguas nacionales del Pacífico, en las cercanías a Buenaventura.
Los defensores de la soberanía aseveran que la interferencia de Washington representa una clara muestra de fuerza que amenaza las intenciones de paz en el país. De acuerdo con el comunicado de la izquierda progresista, los ejercicios conjuntos generan preocupación y rechazo de la ciudadanía. En el contexto del auge de la violencia en varias regiones, se expresan preocupación de que las maniobras aumenten las tensiones en el proceso de paz, al contrario de lo que se pretende con esta cooperación. Se trata de la presencia del portaaviones estadounidense más grande del mundo, equipado con 75 aviones militares y más de 5.000 personas a bordo. Se reporta que es la 10ª versión de esta operación en América del Sur y de la 3ª vez que participa el portaaviones de propulsión nuclear. El coordinador de la Red Interuniversitaria por la Paz, Alfonso Insuasti, opina que los países latinoamericanos siguen siendo vistos por Washington como su patio trasero. Al mismo tiempo, el vocero del movimiento político Congreso de los Pueblos, Sebastián Linero, apunta al deseo de Estados Unidos de socavar la estabilidad en la región. No son necesarias estas acciones o ejercicios militares conjuntos, porque se constituyen no solamente en una violación a la soberanía nacional, sino que se sigue constituyendo, como históricamente ha sucedido en la región, en Colombia, como un portaaviones, si se quiere, en contra de países vecinos como Venezuela. Hay que ver la historia también que hemos tenido en esas relaciones fronterizas y el elemento geopolítico que es clave, porque esto no se puede leer como un asunto aislado, sino en clave de toda una movida geopolítica, un reposicionamiento en la región, el control de los mares y el control del Pacífico en función de la emergencia de un orden multipolar global. Es decir, Colombia y Latinoamérica siguen siendo vistas por Estados Unidos como su patio trasero. Es decir, hay una recomposición o reingeniería de la doctrina Monroe que curiosamente cumple 200 años ya de existencia. Claramente los ejercicios militares estadounidenses en suelos suramericanos, latinoamericanos y caribeños tienen una intención de afectar la estabilidad en la región, ¿cierto? Y en particular la estabilidad y los procesos sociales de transformación y de cambio que se vienen desarrollando. Es que existe un rechazo del pueblo colombiano hacia la presencia de los estadounidenses y en particular de sus fuerzas militares en el país. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Julia Avellán nunca ha estado tan contenta al pasear por sus plantaciones. Desde principios de año, los precios del cacao se han disparado. Actualmente obtiene el triple por las habas que hace un año. Que este precio del cacao se mantenga 1 año, 2 años y vender a un buen precio, porque como agricultora que yo he sido y vendedora de cacao, en todos mis tiempos que he tenido, en mi vida he vendido un quintal de cacao en $420. Habían precios de $50, $60, que no justificaba, daban ganas, uno dice, de dejar de ser cacotero. Ecuador es el tercer productor mundial de cacao. Las inversiones en métodos de cultivo modernos y variedades de alto rendimiento han dado sus frutos. El Ecuador es un país que viene con un crecimiento sostenido. Hace 20 años éramos un país productor de 100.000 toneladas al año. Hoy el Ecuador llega a producir 420.000 toneladas de cacao. Pero el éxito también tiene su lado oscuro. Una y otra vez los camiones que transportan la valiosa mercancía sufren robos. El año pasado el sector tuvo que gastar $20 millones en seguridad. Mientras tanto, apenas hay conductores dispuestos a aceptar el peligroso trabajo. Es más peligroso, han habido muchos eventos, robos. Esto significa incremento de costos también, porque todas las cargas tienen que ir con seguridad privada, todos los movimientos a puerto tienen doble custodia, entonces se han incrementado significativamente los costos, ¿no? La provincia de Los Ríos, donde Julia Avellán tiene su plantación, es una de las más violentas de Ecuador. Sin embargo, gracias a los altos precios, Julia espera tener un buen futuro para ella y su negocio.
En Argentina, datos del Instituto Nacional de Estadística señalan que en los primeros 3 meses de la gestión de Javier Milei se registró la mayor desigualdad en la distribución de ingresos desde 2016. El 10% de la población más rica pasó a acaparar el 35,4% de la riqueza, mientras que el 40% más pobre pasó a tener el 13% del total. Argentina atraviesa una fuerte recesión económica, con la mitad de la población en la pobreza. El gigante automovilístico alemán Volkswagen invertirá hasta $5.000 millones para formar una empresa conjunta con el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Rivian. El acuerdo da a Volkswagen acceso a la tecnología de punta. La empresa conjunta busca potenciar la innovación y reducir los costos de producción por vehículo. Las acciones de Rivian se dispararon esta semana tras el anuncio de la automotriz alemana. La Comisión Europea ha abierto una investigación contra Apple que podría conllevar una multa millonaria. La empresa es acusada de favorecer a su propia tienda de aplicaciones y dificultar la descarga de otros programas. También Microsoft afronta problemas. La Unión Europea la acusa de aprovechar su posición en el mercado para promover el uso de su programa de mensajería Teams en el ámbito corporativo. Las autoridades europeas consideran insuficientes las medidas anunciadas por Microsoft. Por fin ha llegado el foro de Davos veraniego. Es la sensación en la ciudad china de Dalian. Más de 1.700 invitados de 80 países. Sobre la mesa, la recuperación de la economía china. La economía siempre va en ciclos y es cierto que ahora estamos en un ciclo un poco difícil, pero el ciclo difícil también es que ayuda un poco a limpiar las cosas que no funcionan muy bien para que dejar espacio a enfoques e empresas nuevas. Entonces, lo interesante de estar aquí es ver cuáles son las nuevas tecnologías que pueden crear nuevas industrias y en eso China, la verdad es que hace siempre un buen trabajo. El primer ministro chino, Li Qian, hizo un llamamiento a la cooperación y la inversión. China quiere hablar de negocios, no de política. Las tensiones comerciales con Estados Unidos y el empeoramiento de las relaciones con Europa son solo temas de debate de fondo. Pero entre las empresas hay un cauto optimismo. Lo que hemos visto en los 3 últimos años ha sido bastante lento. Una demanda bastante baja, como todo el mundo sabe. No creo que empeore el nivel de demanda. Aumentará lentamente a partir de aquí a lo largo de los años. Puede que no crezca rápidamente, pero irá subiendo poco a poco a partir de ahora. Se espera que la economía china crezca un 5% este año, según el gobierno chino y algunos visitantes internacionales en el foro de Davos. Según los últimos sondeos, 1 de cada 3 franceses podría votarlo. Jordan Bardella, líder de la agrupación nacional, promete más poder adquisitivo, menos emigración y salarios más altos. Señoras y señores, una buena economía significa buenos salarios, salarios justos, y los salarios hoy son demasiado bajos en nuestro país. También propone congelar los precios de la electricidad y los alimentos. Los economistas cifran el coste de las promesas en 100.000 millones de euros. Sin embargo, Francia ya está muy endeudada. El actual ministro de Hacienda advierte contra las promesas. Solo pido a todos los empresarios y más aún a todos los empleados, a todos los franceses, que miren la realidad de los hechos. No se dejen engañar por palabras bonitas. Miren las acciones. Francia es la segunda economía de Europa. El tono nacionalista y las declaraciones antieuropeas preocupan a países vecinos como Alemania. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información con la actualidad de Bogotá y la región. El personal de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bogotá, en conjunto con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, logran desmantelar un presunto criadero clandestino en la localidad de Ciudad Bolívar. Como resultado de esto, se logra la aprehensión material preventiva de 29 caninos y 5 felinos, los cuales se encontraban en condiciones de hacinamiento y mala salubridad. Invitamos a toda la comunidad a velar por el bienestar de todos nuestros animales.
6 de la mañana, 42 minutos, 6:42 minutos en Colombia. Noticias El Visionario. A esta hora de la mañana tenemos invitado a un integrante del Consejo Territorial de Planeación del municipio de Caparrapí, el señor Antonio Ardila. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. Un especial saludo a todos los radioyentes de esta prestigiosa emisora Colina Estéreo. Pues nos escuchan en muchos territorios aquí en la región central de Colombia, especialmente en este municipio de Caparrapí, donde ustedes tienen influencia con su trabajo social. Queremos abordar el tema, señor Ardila, sobre los vocales de control social y de servicios públicos. Usted como presidente del Consejo Territorial de Planeación, ¿qué mira? ¿Están conformados estos vocales y a dónde deberían ir? Muy buenos días, amigos radioyentes, en especial los caparrapos. Presentarles un especial saludo en nombre del Consejo Territorial de Planeación del municipio. Y pues en cuanto a este tema, me preocupa bastante la situación, puesto que ponemos como ejemplo el pésimo servicio, la mala calidad que nos están prestando la empresa Enel Codensa, por ejemplo. Sabemos todos los caparrapos la situación. Quiero aprovechar, saludar y felicitar a quienes han estado preocupados por este tema y han hecho algunas reuniones, algunas solicitudes a la Superintendencia de Servicios Públicos. Dentro de esos, pues la misma administración que ha logrado hacer alguna gestión ante la Superintendencia de Servicios Públicos respecto a estas irregularidades que se vienen prestando con Enel Codensa en especial, por los apagones, el sube y baja de la energía, las tarifas, todos los perjuicios que le han hecho a la comunidad, a los beneficiarios, por ejemplo en el sube y baja, donde se han dañado, quemado muchos electrodomésticos, donde hay personas que requieren de tener algún medicamento refrigerado o tienen otra disponibilidad para solicitar, por ejemplo, el servicio de alumbrado público, que ha sido también uno de los temas preocupantes. Ahí es donde entra, señor Ardila, la importancia de los vocales de control social y de servicios públicos. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía quién puede ser un vocal de control de servicios públicos y cómo hacerlo? Por supuesto que sí, vocal de control de servicios públicos puede ser cualquier ciudadano, el todo es que sea usuario de este servicio, del servicio que se vaya a hacer seguimiento y se haga fiscalización a la calidad del servicio. ¿Quién los nombra? Los nombran los mismos usuarios. Esto está contemplado en la Ley 142 de Servicios Públicos del 1994. Tenemos herramientas y mecanismos. Hace muchos años, solo que no se está aplicando. No se está aplicando, ¿por qué? Por el desconocimiento que tenemos los usuarios, los ciudadanos en cuanto a esto, porque pues de pronto los entes que han tenido como esa función en el pasado no se han preocupado, digamos, por darle a conocer y por organizar a los ciudadanos. ¿Dónde tendría, Antonio, un ciudadano que diga, bueno, a mí pues me veo afectado por X o Y servicio público? ¿Dónde podría acercarse dentro de la administración municipal o a qué dependencia para decir yo quiero ser vocal de control de servicios públicos? En el caso de Caparrapí, por ejemplo, ¿qué dependencia sería? Mire, yo quiero, por ejemplo, felicitar al señor alcalde por este medio por la gestión que hizo hace unos 15 días ante la Superintendencia de Servicios Públicos, donde bajo su gestión y en coordinación con la Oficina de Servicios Públicos, a esa oficina, por ejemplo, pueden, es que le pregunto algo a Antonio para ponernos en contexto. Muy bien que el alcalde haga su función, es perfecto, pero digamos, estamos hablando de la gente de los ciudadanos que quieran hacer parte de los vocales de control de servicios públicos. Aquí irían a la Oficina de Servicios Públicos, por ejemplo, ahí le dan legitimidad. Por supuesto que sí, en la Oficina de Servicios Públicos están en el deber de asesorarlos, de entregarles los formatos que maneja la Superintendencia de Servicios Públicos para la conformación de estos comités. Igualmente el personero, quien lo quiero felicitar por su motivación a que se organicen estos comités, y lo vi hace 8 días. Bueno, es de ley porque usted nos dice, Antonio, disculpe, usted dice que hay
entidades que durante seguramente otras administraciones no le ponían el ojo a esto. Es función de estos funcionarios, del alcalde, del personero, hacer eso. Es decir, exactamente, es deber y para eso están elegidos. Pero volviendo al tema de los vocales, irían a la Oficina de Servicios Públicos para darle una legitimidad. Después irían a la Superintendencia de Servicios Públicos, es lo que usted nos dice. No, mire, existe un formato que maneja la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, para poder nombrar un vocal, se necesita una reunión con 50 suscriptores del servicio público que se vaya a crear. Y no estamos hablando solamente de la luz, por ejemplo, podemos hablar de usuarios del gas, no sé, de agua, acueducto, aseo. Por supuesto que sí. Cada servicio debe tener sus vocales, o puede haber un vocal que los represente a todos, pero tiene que ser pues una persona dedicada al tema. Yo sí le hago una invitación especial a los caparrapos, a los de los 9 barrios de la cabecera municipal, los de los 11 centros poblados del municipio, para que se organicen y cumplan su función. Pueden haber cualquier cantidad de vocales, o sea, el todo es que hay que cumplir con unos requisitos. Se deben reunir mínimo 50 personas, hacen la asamblea, la elección, se pasa un formato, se radica en la alcaldía para que pues sea reconocido a través de la alcaldía y servicios públicos, y el otro formato se lleva a la Superintendencia de Servicios Públicos para registrarse allá. Ya después de que se logre hacer el registro y de los vocales conformados, constituidos, entonces la Superintendencia de Servicios Públicos nos dará la capacitación técnica y jurídica para poderle hacer fiscalización y seguimiento a estos servicios que tenemos en el municipio. Pues hombre, Antonio Ardila, consejero territorial de planeación de Caparrapí, usted como presidente de este importante medio, ¿no? Allí para poder también articular las políticas públicas del municipio, pues gracias por ilustrarnos y ilustrar a la comunidad de cómo poder ser vocal de control de servicios públicos. Quisiera, antes de pasar al otro tema que también queremos hablar con usted, quisiera preguntarle, además de las inconvenientes que tienen con esta empresa en el Codensa, que es sabido por toda la comunidad, no solamente en Caparrapí, sino en el territorio de la región central de Colombia, ¿qué otro servicio pareciera como que no está funcionando muy bien y que ustedes pues lo tienen en la mira para que se mejore servicio público? Pues la verdad es que pues el que más nos está afectando es el tema del servicio que presta en el Codensa, pero también vemos otro servicio que es la señal de telefonía móvil. Hay muchos sectores del municipio donde no hay cobertura. El mismo tema de acueducto y aseo, hemos visto algunas falencias, algunas irregularidades en algunos momentos. Entonces yo sí le hago la invitación a los ciudadanos a que se organicen, a que nos organicemos si queremos exigir nuestros derechos constitucionales y hacer la fiscalización, porque es que nosotros es un derecho constitucional que se nos presten estos servicios. Entonces a veces se nos prestan a medias. No porque tenemos que seguir siendo conformistas. Habla usted de derechos, Antonio, y aprovecho hablando de servicios públicos también para los deberes de los ciudadanos, por ejemplo en la recolección de basuras. Hemos visto en este fin de semana que ha sido puente en algunos sectores, por ejemplo en el sector de Cuatro Caminos prácticamente lo cogieron de un basurero. Es la responsabilidad también del ciudadano de sacar la basura el día que es. Y imagínese, está también aquí ya muy cerca de los colegios del sector educativo, está el jardín Mis Pequeños Sabios, están en vacaciones, pero prácticamente le están echando la basura encima a este jardín. Pues es un mal ejemplo de los ciudadanos para las nuevas generaciones. ¿Cómo es posible que cojan prácticamente de basurero el jardín infantil Mis Pequeños Sabios? Ahí tenemos la fotografía, los videos. Seguramente sería por este fin de semana que llegó mucha gente que no es de acá, malos ciudadanos además, y han botado esa basura con estas afectaciones allí prácticamente al jardín infantil Mis Pequeños Sabios. ¿Qué otro servicio, y ya antes de pasar al tema del ICA, de la petición que hacen algunos ciudadanos, podríamos mirar que
que hace necesario esta creación de los vocales de control social de servicios públicos, Antonio? Mire, Vicente, ya que usted me hace recordar el tema de las basuras o los puntos de botadero de basura que han cogido lamentablemente ciudadanos que pues no tienen ese sentido de identidad y de pertenencia con nuestro municipio, comenzando en que eso da mal aspecto. ¿Qué día? Hace unos 8 días estuve dándome un vueltazo por la vía Cuatro Caminos hacia Río Pata. Me gusta ser curioso, saco el tiempo, no es que me sobre el tiempo, pero lo saco. Y vi unos 4 puntos en un trayecto de unos 500 metros de la Virgen hacia Río Pata, donde hay unos puntos que lo cogieron de botadero de basura. Yo sí, pues primero invito a la ciudadanía a que, hombre, tengamos sentido de identidad, pertenencia, cultura ciudadana, y en segunda instancia le hago un especial y respetuoso llamado a la alcaldía municipal a través de la oficina de servicios públicos, quienes los que tienen, digamos, este deber de hacerle seguimiento y control a esta situación. Hay que sacar alguna resolución, colocar un aviso y hacerle seguimiento. La verdad es que dentro del paseo que hice por ese sector, donde había unas lonas llenas de basura, me puse a curiosear y estaba el recibo del servicio, de un servicio público ahí. ¿Qué quiere decir? Pues que ese ciudadano fue uno de los que llevó basura a ese sector. Entonces, lamentable esta situación. Y por eso requerimos de los vocales para que en coordinación con la Oficina de Servicios Públicos Municipal se le haga seguimiento a esto. Y igualmente a lo del alumbrado público, que uno de los puntos que se logró con las reuniones que hubo en Guaduas con la Superintendencia de Servicios Públicos fue el acuerdo con Enel para mejorar y cambiar algunas lámparas que no estaban prestando servicio. Pero lamentablemente me informa un ciudadano en el sector, por ejemplo, vía al cementerio, que las cambiaron hace unos 3 días y que alumbraron la primera noche y ya la siguiente noche alumbran 2 horas y se apagan. Bueno, entonces tema mal servicio. De calidad en estos temas de servicios públicos, Antonio. Y oyentes, 6:55 minutos, estamos presentando noticias, el visionario, voces y lecturas de la información con nuestro invitado, el señor Antonio Ardila, consejero territorial de planeación del municipio de Caparrapí. Muchas cosas que hay que mirar en este tema de los servicios públicos. Ojalá se logre alcanzar más vocales que ayuden a vigilar todo este tema de estos servicios en el municipio. Hablemos de un tema rápidamente, tenemos 2 minutos, Antonio. La falta de una oficina del ICA en Caparrapí, las necesidades que tienen pues quienes reciben este servicio, ¿a dónde van y por qué poner en contexto este tema, señor Antonio? Gracias, Vicente, por traer aquí a la mesa ese tema. Pues esto en especial está afectando a los ganaderos, y no solo a los ganaderos, sino también a algunos sectores productivos, pero en especial a los ganaderos. Lamentablemente, los ganaderos de Caparrapí tenemos que trasladarnos hasta la oficina de Yacopí o hasta la oficina de La Dorada, que son las más cercanas. Y hay veces que lamentablemente pues hay bastante congestión de guías en este caso, o sencillamente el sistema se cae. Entonces una persona que viene, por ejemplo, del norte de Caparrapí, en vereda Acuaparales o La Miel, pagamos 200.000 pesos de expreso para ir hasta Yacopí en una moto y llegamos allá y perdemos el viaje. Pues esto es desmotivante para hacer la guía de un animal o 2 animales, e incluso a veces ni siendo propietarios, sino que son animales al aumento. Entonces es bien indispensable tener acá una oficina del ICA. Somos el segundo municipio en extensión. En Caparrapí se hacen más o menos 350 guías al mes. Entonces son motivos para que el ICA tenga una oficina acá en Caparrapí. Y tampoco me parece justo que el municipio tenga que cargar con esta carga administrativa de pagar los funcionarios, de gastar la papelería para las guías, y el ICA es la que se está beneficiando económicamente. Entonces, en este nuevo convenio que la administración va a hacer con el ICA, me gustaría que antes de hacer ese convenio se reuniera el señor alcalde
con los ganaderos de Caparrapí para tocar este tema importante. Pues es Antonio Ardila, consejero territorial de planeación de Caparrapí, invitado en esta mañana aquí a los estudios de Colinda Estéreo 107.4 y especialmente a Noticias El Visionario. Muchas gracias, Antonio. Vamos con el pronóstico del tiempo y finalizamos. Buen día para usted, Antonio. Gracias a ustedes por la oportunidad que me brindan de abrirme en este espacio, en esta prestigiosa emisora, y ojalá en una próxima pues de pronto podamos tener un poquito más de minutos. Bendiciones a todos, éxitos. El tiempo es oro, dice por aquí. Vamos con el pronóstico que pasa en Colombia y retornaremos mañana nuevamente a Noticias El Visionario, voces y lecturas de la información. Buen día para todos. Iniciamos este martes con el pronóstico del tiempo de la mañana en todo el territorio nacional. El norte se despierta con tiempo seco predominante, aunque no se descartan lluvias menores en Bolívar, Córdoba, Sincelejo y Atlántico. Todo parece indicar que las aguas volverán a visitar el archipiélago, donde se proyecta una mañana gris. Las nubes no abandonan el Pacífico, por lo que es posible que se activen algunas precipitaciones en Chocó, litoral de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Si bien el tiempo seco se tomará el centro del país, no se descartan lloviznas en Antioquia, los Santanderes y Huila. Vamos ahora a los llanos, donde las precipitaciones más notables se podrán experimentar en el norte de Arauca, centro de Casanare, Meta y oriente y occidente de Villada. Una mañana gris y lluviosa se anuncia en Guaviare, Guainía, Putumayo, sur de Caquetá y Baupés y norte de Amazonas. En la capital del país son previstas las condiciones secas. Sin embargo, lloviznas ocasionales podrían caer sobre el sur y oriente. Les compartimos un breve resumen de las alertas que se encuentran activas en el país. Alerta roja se activa en el departamento de Antioquia por las inundaciones registradas en el corregimiento de Palomos, en el municipio de Fredonia. Esta mañana la probabilidad de incendio será alta en La Guajira y Nariño. Mucha atención a los deslizamientos que podrían surgir en el Caribe, el Pacífico, los Andes, Casanare, Meta y Arauca. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.